Ahora sí, denme un segundito. Muy bien, pues damos inicio a esta segunda sesión de nuestro seminario permanente Derecho, Animales y Filosofía. Y pues hoy le damos la más cordial bienvenida a la presentación de nuestra fundadora, la doctora Rosa María de la Torre Torres, quien pues bueno, me permito leer unas líneas muy breves de su vasta trayectoria. Pues ella es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, grado obtenido con la distinción cum laude y especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España. Es diplomada en Derecho de los Animales por la Universidad Interamericana de Rosario, Argentina, y también diplomada en Estudios Críticos y Cuestión Animal por el Instituto de Investigación e Innovación Educativa de Colombia. Además, como ya lo había anunciado hace un momento, pues es nuestra fundadora y coordinadora general desde el 2013 de este grupo de investigación en Derecho Animal GIDA, entidad que desarrolla actividades de investigación y formación continua, tanto en México como en el extranjero. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2 del CONACYT, y es fundadora y coordinadora de este Seminario Internacional Permanente Derecho, Filosofía y Animalismo desde 2008. Es investigadora titular de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, adscrita a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Además, es miembro del Consejo Editorial de la Revista Latinoamericana de Derechos de la Naturaleza y de los Animales, editada por la Universidad Católica del Salvador de Bahía, Brasil. Como legisladora, impulsó diversas reformas y leyes que promueven el trato más respetuoso hacia los animales, entre los que destaca la redacción de la Ley de Derecho y Protección de los Animales en el estado de Michoacán de Ocampo, aprobada por el Congreso del Estado de Michoacán en 2018. Participa como amicus curiae en litigios estratégicos en favor de los demás animales en Chile, Argentina, Colombia, México, entre otros. Y bueno, pues sin más le damos el uso de la voz, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Brenda. Agradezco a la maestra Brenda, nuestra coordinadora operativa del Grupo de Investigación en Derecho Animal, esta presentación. Y bueno, aprovecho para saludar a quienes se incorporaron durante la misma, al doctor Antonio Dienquín, a Norm Gastelum, a Dania. Bienvenidos a esta sesión. Y bueno, yo voy a empezar a comentarles. Este es un trabajo, déjenme decirles que estoy un poco nerviosa, porque es la primera vez que voy a hablar del tema. Ya escribí un artículo, ya lo envié a la revista en Comento, pero todavía no sale este artículo. Entonces ustedes van a tener esta primicia de este trabajo que, como todo trabajo intelectual, pues todos los trabajos académicos están siempre en construcción, pero este todavía está más en construcción, porque no he tenido la oportunidad de discutirlo, de comentarlo, de debatirlo con otros colegas del derecho animal, pero también aquellos, aquí especialmente yo sé que me va a ayudar el doctor Tony Anquín mucho, que trabajan cuestiones de pueblos originarios. Porque la propuesta que yo traigo, y es una propuesta que deriva, como ustedes saben, porque la mayoría de los que están aquí son mexicanos y los que no están muy bien enterados. En nuestro país se está construyendo una obra de infraestructura motriz, un tren en la parte sureste de nuestro país, conocido como el Tren Maya. Y esta obra de infraestructura carece hasta la fecha de estudios de impacto ambiental, pero además del impacto ambiental que está provocando el desplazamiento de comunidades animales. Y aquí encontramos pues mucho litigio estratégico. Se han interpuesto una serie de amparos. Los primeros que interpusieron amparos fueron los pueblos originarios, precisamente porque la Constitución establece que se deban hacer consultas previas, ¿no? En todo aquello que afecte su territorio, etcétera, no se hicieron. También se interpusieron amparos en materia ambiental, y ahí es donde comienzan a contactarme colegas ambientalistas que hacen litigio estratégico y me sugieren que me incorpore a este litigio estratégico, y de entrada yo me negué, porque como ustedes saben, mi postura no es defender a los demás animales desde la perspectiva ambientalista. Sin embargo, después lo pensé mejor y busqué una forma de hacer un litigio estratégico. Todavía no sabemos qué resultado de fondo va a tener. Hemos tenido ya una primera suspensión, ¿no?
Estamos esperando la declaratoria de suspensión definitiva y eventualmente el fondo del asunto. Y lo que se está buscando a través de este litigio estratégico es que haya un reconocimiento constitucional en nuestro país de los grupos de animales silvestres o salvajes de esta zona como pueblos originarios. Y estamos utilizando como punta de lanza a los jaguares, ¿no? Si ustedes conocen nuestro país, cuando uno llega a Tabasco, por ejemplo, ¿no? Ve unos carteles que dicen bienvenidos a territorio jaguar, ¿no? Es algo que se ha utilizado mucho y yo decía, bueno, efectivamente, es el territorio jaguar, porque en primer lugar ellos están antes que nosotros, ahí, eh, y utilizando, como vamos a ver más adelante, las categorías que han establecido algunos filósofos y teóricos políticos y juristas en materia de animales, como los animales soberanos, esta propuesta que nos hacen Donaldson y Kimlicka, pero no solamente ellos, sino también la misma Corinne Peluchón, etcétera. Sí, justamente, por ahí me están poniendo en el chat que ayudaría a Donaldson y Kimlicka, por supuesto, me estoy fundamentando en Donaldson y Kimlicka, pero no solamente en ellos, sino en Corinne Peluchón, que también ha trabajado mucho estas cuestiones, incluso filósofos como Félix Guattari y Gilles Deleuze, ¿no? Han abordado esta idea de la soberanía animal y por supuesto Jacques Derrida, ¿no? Entonces, esto es interesante porque representa un giro político y un giro jurídico importante. Mm, Estamos partiendo de la idea de que los animales sean considerados como sujetos de derecho, pero no solamente en lo individual, como ya ha habido el reconocimiento de estos sujetos de derecho en lo individual, como los que nos platicaba la doctora Vicky la semana pasada, ¿no? En el seminario la semana pasada, Vicky nos hizo un recuento rete interesante sobre pues todos estos animales, empezando con el caso Suiza, que fue un caso póstumo, caso Sandra, Ceci, Cecilia, Toti, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuál es la característica de todos estos litigios estratégicos? Es que se habla de animales en lo individual, ¿no? Independientemente de su especie. Pero aquí estamos hablando de grupos de animales y aquí yo quiero hacer una primera precisión lingüística, pero que tiene mucho más que el trasfondo lingüístico. No voy a utilizar y no pretendo utilizar el término especie, porque el término especie es un criterio taxonómico que, pues, si bien sirve para pues, los taxónomos, los etólogos, los biólogos, todas estas ciencias y disciplinas, ¿no? Del medio ambiente y de las ciencias naturales, resultaría peligroso utilizarla en el tipo de argumentación que yo pretendo construir, porque cuando hablamos de especie, de entrada estamos hablando de categorías arbitrarias, ¿no? Ya el mismo Darwin lo dijo, pero en segundo lugar estamos hablando de un criterio taxonómico y como tal puede ser un criterio pues bastante antropocéntrico, ¿no? Entonces yo prefiero hablar de animales, los animales como sujetos colectivos, ¿no? En el mismo sentido que se habla de los pueblos originarios, ¿no? O como pueblos originarios no humanos. Utilizo estos dos términos porque, como les decía al inicio, es un trabajo que, como todo trabajo intelectual, esta es una propuesta preliminar, embrionaria, que les digo, voy a lanzar en una revista que se va a publicar en el mes de noviembre, va a salir el artículo in extenso, y yo espero muchas críticas, muchas réplicas, mucho debate para que los propios colegas, sobre todo desde el derecho animal, me ayuden a decidir cuál puede ser la mejor vía para este reconocimiento, ¿no? Lo que quiero aquí es que se haga una diferencia en el sentido de que muchas veces estas categorías jurídicas que hemos ampliado y que hemos utilizado para proteger a los animales como individuos, pues nos sirven hasta cierto límite. ¿Qué sucede en casos como el que yo planteo, el del Tren Maya y muchos otros casos que podríamos plantear en todos nuestros países, ¿no? Por ejemplo, platicábamos alguna vez con la maestra Brenda el caso del puma andino, ¿no? Que en un país es muy protegido, en Chile, ¿no? Hay normativas y tal, pero cuando cruza la frontera hacia Argentina no tiene el mismo nivel de protección y desafortunadamente muchas veces acaba en manos de cazadores, ¿no? Entonces, platicábamos en aquel momento con la maestra Brenda, intercambiábamos opiniones sobre si podríamos hablar de un derecho internacional de los animales, ¿no? Para poder hablar de categorías como tratados binacionales para proteger a estos sujetos jurídicos colectivos, ¿no?
O sea, entonces, fíjense, estoy tratando de utilizar estas categorías para hacerlo, ¿no? Para proteger, porque los animales no conocen fronteras. Nosotros en México y en otros países tenemos mucha fauna, muchos grupos de animales que migran, ¿no? Pensemos en el norte de México, el lobo, ¿no? Es una especie migrante, la mariposa monarca, que es el emblema del estado del cual soy parte, de Michoacán, ¿no? Y así muchísimos animales migrantes, ellos no saben de fronteras y ellos cruzan. Entonces, establecer, por ejemplo, estos criterios, pero también establecer un criterio que cuando platico con mis amigos politólogos, así como que la cabeza les hace así, reconocer la soberanía de lo animal, reconocer, como nos proponen Donaldson y Kimlicka, que los animales pueden ser dueños, en el sentido amplio, de su propio territorio y de sus recursos, y que esto implicaría tomar en cuenta los intereses que tienen estos animales al momento de diseñar una política pública como puede ser la construcción de un tren Maya, la construcción de un aeropuerto, una carretera, etcétera, ¿no? Entonces, esta idea es una idea que planteo yo, el reconocimiento de estos grupos animales como pueblos originarios. Y eso es lo que quiero proponerles. Maestra Brenda, ¿me podría habilitar para compartir mi pantalla? Porque es que le cedí el mando completo a la maestra Brenda de la sesión. Entonces, no sé si... Ya. Pregunta Bere Álvarez mientras voy contestando, si el bienestar animal puede ser parte de un derecho difuso. Ojo, Bere, ya hay que distinguir. Bienestar animal no es lo mismo que derechos de los animales, ¿no? Del bienestarismo animal tiene una trayectoria ya de muy larga data, podemos hablar del siglo XVII en Reino Unido, cuando surgen las primeras leyes para proteger a los animales dentro de la explotación, ¿no? La maestra Brenda tiene una ponencia muy bonita que nos hace un timeline de estas eh, como de estos estadios, ¿no? Entonces, el bienestar animal es más bien una cuestión regulativa de las distintas formas de explotación animal. No es propiamente cuando hablamos nosotros de derechos de los animales, y les digo yo, hablamos de derechos de los animales en serio, partimos de dos premisas. Primero, que estamos reconociendo a los animales como sujetos de derecho. ¿Qué implica esto? Que no son cosas, que no son recursos, y esto nos lleva al segundo derecho, que partimos del principio de que ningún sujeto de derecho humano ni humano puede ser explotado para los fines de un tercero. Entonces, sí, el tema de los derechos de los animales, justamente lo que estoy proponiendo yo es, si se da este reconocimiento como pueblos originarios, podrían operar las acciones colectivas. Y eso nos llevaría a una forma de protección mucho más eficiente y compleja. Esto no quiere decir que en lo individual un animal perteneciente a un mismo taxón no pueda ser protegido como sujeto de derecho en lo individual a través de un amparo, como se ha hecho, ¿no? En otros casos. No pienso yo, por ejemplo, los jaguares. No es el mismo caso los jaguares que viven todavía en la feralidad que el caso del jaguar que tienen en el zoológico de Tabasco, se me olvidó de la capital de Tabasco, tiene Villahermosa. Villahermosa, Tabasco, tienen un hermosísimo jaguar en una jaula muy pequeñita, ¿no? Yo debo confesar que es la única vez que he visto un jaguar en vivo, y me parece que son regímenes jurídicos complementarios, pero sí, la idea es justamente esa, ver, o sea, que si se reconoce que son pueblos originarios o sujetos colectivos de derecho, que es la otra formulación que estoy proponiendo en el trabajo, puedan proponerse las acciones colectivas, ¿no? Entonces, por ahí, como ya voy a empezar a presentar, yo les quiero pedir de favor, y no los veo a todos y a todas, em, que puedan abrir su micrófono cuando quieran intervenir y lo hacemos y ahí vamos a ver, ahí está. Maestra Brenda, ¿se ve ya mi ponencia? Sí, doctora, ya se ve la presentación. Perfecto. Bueno, entonces, como les comentaba, la propuesta de este trabajo es hablar de la soberanía animal, el reconocimiento de pueblos originarios no humanos o sujetos colectivos de derecho, ¿no? Estoy pensando más bien en esta idea sindicalista, ¿no? Por eso no me gusta tanto esto de sujetos colectivos y sí me aviento más al tema de pueblos originarios. ¿Y por qué elijo pueblos originarios? Porque ya hay, como vamos a ver, toda una interpretación tanto en el derecho internacional como en los sistemas constitucionales, de cómo se puede proteger
a los pueblos originarios, pero también una serie de mecanismos procesales de legitimación bien interesantes, y porque el reconocimiento de estos pueblos originarios como sujetos de derechos es bien reciente, ¿eh? Pensemos que en la Constitución mexicana, hasta principios de los años 90 del siglo pasado, los pueblos originarios seguían siendo objetos de protección o sujetos de protección, no sujetos de derecho. Entonces es muy interesante ver, por ahí vamos a traer a colación y pido disculpas a los argentinos de entrada, por ahí vamos a traer los argumentos de Sarmiento, ¿no? Que consideraba a los mapuches, ¿no? Como salvajes, indomables y que por lo tanto no tenían derechos, ¿no? Entonces, esta discusión por el reconocimiento de los derechos o de los pueblos originarios como sujetos de derecho y no como sujetos de protección es un conjunto de discursos que nos sirven mucho para poder ir haciendo esto y no tanto las cuestiones de derechos colectivos, ¿no? Como pueden ser los derechos sindicales o de otros grupos colectivos, ¿no? Entonces, por eso de entrada me estoy decantando por este término, pero esto no es óbice para que después de poderlo platicar con Antonio o quienes trabajan de manera interseccional el tema de pueblos originarios y animales, pues podamos reconfigurarlo, ¿no? Así que sean benévolos conmigo en esta ponencia. Les digo, es un trabajo muy embrionario, que es una propuesta que me gustaría discutir con todas y todos ustedes, ¿no? Y el trabajo tiene 4 partes. Vamos a hablar de otros temas que ya he tocado yo, que quienes me conocen y generosamente me acompañan en estos foros, pues saben que es un tema recurrente, esta idea de la deconstrucción de los paradigmas del derecho, pero ahora también estoy metiendo a la ciencia y a la teoría política. ¿Por qué? Porque esta idea de soberanía es una soberanía que los sistemas jurídicos reciben, heredan de la teoría política, ¿no? También vamos a hablar de los animales salvajes como soberanos, por supuesto, tomando como punto de partida a Donaldson y Química, pero también tomando otros autores muy interesantes que han abordado el tema, ¿no? Vamos a hablar de los pueblos originarios no humanos, cómo podría darse este reconocimiento y haremos algunas reflexiones, ¿no? Para empezar con esta idea de la deconstrucción, bueno, a mí me gusta siempre partir de la metodología que nos propone Jacques Derrida en la gramatología, que es como su obra lingüística por excelencia, donde nos dice que todo texto puede ser deconstruido, ¿no? ¿Qué implica para Derrida la deconstrucción? Es no solamente recurrir, como hacemos los abogados, o los orígenes etimológicos de la palabra, sino también recurrir a los orígenes políticos e ideológicos de ese término, cómo se ha utilizado y cómo se ha implementado. Entonces, desde esta perspectiva, pues el derecho es lenguaje y el derecho también puede ser deconstruido. Y entonces es importante cuando hablamos de los animales como sujetos de derecho, ya sea en lo individual como en lo colectivo, en su o versión colectiva, que es la que estoy proponiendo, reformular cuáles son los principios éticos que sustentan la relación humano-animal. Son los mismos principios éticos que sustentan nuestra relación en el espacio temporal de hace 200 años, 500, 1000. Es los mismos principios éticos en todas las culturas, son los mismos principios éticos en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que tiene una fuerte imbricación de esta visión holística, ¿no? De ser uno con la naturaleza y los demás animales, que esta idea más eurocéntrica, judeocristiana, en la que el hombre es el dueño de todas las cosas y las cosas son los animales, ¿no? ¿Qué es lo que define este tipo de principio ético? Y si esos principios éticos que rigen nuestra relación cultural, social y ética se reflejan en el derecho. Y nos vamos a dar cuenta algo que ha denunciado el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que es un gran referente para el reconocimiento de pueblos indígenas y ahora para reconocimiento de los derechos de los animales, es que hemos heredado esta visión eurocéntrica, ¿no? En la que hay una brecha ontológica entre cultura y naturaleza. Una brecha que, pues ya Jacques Derrida, Gilles Deleuze, entre otros autores nos dicen es una brecha artificial, ¿no? Entonces dejamos esta visión holística que nos es natural, ¿no? Que debería venir de los pueblos originarios y adoptamos esta división. Cuestionarnos estas ideas es bien importante, ¿no? Cuestionar cómo impactan estos principios o estas formas de relación en el lenguaje jurídico de la ciencia y de la práctica política. Cuando yo hablo con mis colegas politólogos, para quienes no lo sepan, tengo una maestría en ciencia política. Entonces, cuando les propongo esta idea a mis colegas politólogos, bueno, ya casi se mueren. O sea,
¿cómo que los animales van a ser agentes políticos? O sea, no, 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 ya eso ya es lo que no es. Y justamente es lo que propone Corinne Peluchon en su libro El Manifiesto Animalista, ¿no? Cómo dar este giro político, esta voz política a los demás animales. Pero ojo, no solo a los animales en compañía. ¿Qué pasa entonces con los animales? Y aquí yo utilizo con mucha mesura el vocablo salvaje, ¿no? Porque el vocablo salvaje suele tener una connotación negativa, como vamos a ver más adelante, que no debería tenerla, pero hablando de imbricaciones lingüísticas, suele tenerla. Y entonces prefiero utilizar silvestre, que es el que vive en la naturaleza, ¿no? Pero autores como Donaldson y Kimlicka utilizan salvaje y tal, se pueden utilizar como sinónimos, pero también quiero hacer la precisión de que yo suelo utilizar silvestre para evitar en la medida de lo posible esta connotación negativa, ¿no? ¿Y cómo entendemos paradigmas como persona, sujeto soberano, poder, derecho, entre otros desde esta perspectiva? Un ejemplo de que los principios éticos que rigen la relación humano-animal no son los mismos, ni siquiera en este tiempo, es lo que encontramos en las culturas orientales, específicamente aquellas que vienen del hinduismo, el budismo o del jainismo, que son como las tres religiones madre de todo el oriente asiático, ¿no? Estas tres religiones o tradiciones filosóficas tienen un principio común del que parten, ahimsa, el principio de no violencia, y esto implica el principio de no violencia en acciones de mente, palabra y cuerpo hacia ningún ser sintiente. Y aquí viene una palabra clave, ser sintiente, ¿no? Eh, es muy interesante porque desde estas culturas entienden que el ser sintiente es aquel que tiene el interés en su propia vida, de cualquier manera que pueda expresarlo, ¿no? Entonces es muy interesante observar cómo países como la India, ¿no? Tienen 3/4 partes de su población como vegetarianas por este principio de Ahimsa. Por eso cuando me rebaten y me dicen que los veganos nos vamos a morir así de una inanición y no sé qué, yo les digo, voltea a ver a la India, ¿no? Es el segundo país más poblado del mundo después de China. Entonces estamos hablando que alrededor de 1.000 millones de hindús son vegetarianos de generaciones y nadie se ha muerto, ¿no? Por ser vegetariano. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo sociedades con una relación ética diferente con los demás animales tienen sistemas jurídicos y políticos también muy diferentes, ¿no? No es de extrañar que en la India, por ejemplo, se haya nombrado como sujeto de derecho al río Ganges, a la madre Ganga, ¿no? Que también tiene una representación cultural, filosófica y religiosa muy importante. En Occidente la historia es completamente diferente. No me gusta echarle la culpa al 100% a Descartes, porque hay otros filósofos de la época que coincidían con él en esta idea del animal máquina. Sin embargo, Descartes fue la estrella de la época, ¿no? Era el rockstar de la filosofía del momento, y su pensamiento tuvo mucho impacto, ¿no? Aquellos que me preguntan porque luego me dicen, Rosy, es que conocemos esta idea de Descartes, pero no sabemos exactamente dónde está. Bueno, aquí se las voy a dar para que la tengan. Ojo, mis tesistas de doctorado, porque les estoy dando la fuente directísima, ¿no? Descartes en el discurso de método dedica toda la quinta parte a hacer una diferencia, a abrir esta brecha ontológica. Así se titula la quinta parte, la diferencia entre nosotros y los animales, ¿no? Y entonces parte del principio de que todos somos máquinas biológicas. Hasta ahí vamos bien, todos somos máquinas biológicas. Sin embargo, lo que nos hace diferentes es que los animales humanos o las máquinas biológicas humanas tenemos un alma racional. Y aquí hay que recordar que en esta época el concepto de alma se asimila al concepto de razonamiento. Entonces, cuando otros filósofos utilizan la palabra alma, lo que están haciendo referencia es al concepto de razón, ¿no? Entonces, esto es bien, bien interesante, ¿no? Y dice tal cual en la página 115 de la edición de Tecnos, del discurso del método, dice Descartes que los animales no pueden hablar, es decir, no pueden dar
fe de que piensan, no nos pueden demostrar que piensan. Los hombres, aunque habiendo nacido sordos o mudos y están privados de otros órganos que a los otros les sirven hablar, suelen inventar formas de comunicarse, ¿no? Entonces, Descartes nos dice, aunque haya seres humanos o hombres que no puedan hablar o no puedan oír, encuentran formas de comunicarse y eso nos permite vislumbrar que hay razonamiento ahí. Es bien interesante porque muchos filósofos, así como estuvieron de acuerdo, también hubo muchos filósofos que no estuvieron de acuerdo. Dos muy importantes, uno fue Voltaire y otro fue el Marqués de Condillac. Yo aquí les quiero recomendar, hay un discurso sobre los animales que pueden conseguir del Marqués de Condillac. Se puede conseguir a través de las bibliotecas electrónicas, ¿no? Y es un texto que el Marqués de Condillac escribió especialmente para responder a Descartes, ¿no? Y él pone un ejemplo. Dice, la palabra no es, o la forma de comunicarte de forma inteligible con el humano, no es la única forma de demostrar que hay emociones y que por lo tanto hay razonamiento en los demás animales. Dice, por ejemplo, yo cuando pierdo una carta importante para mí, no la encuentro, pues me pongo triste, pero no lo demuestro. Y cuando la encuentro me pongo contento, pero sin haber hablado, sin haber manifestado físicamente ninguna de estas emociones, no quiere decir que no las haya experimentado. Y si así es como mi perro, recurre el Marqués de Condillac a la observación etológica de su perro, pues se pone contento cuando me ve y se pone triste cuando me voy, y pues no lo demuestra con un lenguaje humano, sino lo demuestra con su propio lenguaje, moviendo la cola, etcétera. Y esta es una de las primeras aportaciones que después recogen el padre de etología, Jacob von Westphal, y otros etólogos para decir, a ver, cuidado, no intentemos antropomorfizar a los demás animales, porque si tú lo que estás esperando es que haya muestras humanoides de emociones, vamos a tener un problema. Hasta hace muy poco se cuestionaba si los demás animales podían padecer duelo, duelo en el entendimiento de el dolor emocional por la pérdida de un ser querido, ya sea de su misma especie o de otra especie. Y hasta hace muy poco se decía que no, en la filosofía y en el derecho. Y decían que no, porque es difícil todavía que los filósofos y los etólogos admitan que los animales tienen un pensamiento trascendente sobre la muerte. Pero hay un libro que se llama La zarigüeya de Schrödinger, que recoge todos los estudios que en los últimos años se han hecho desde distintas neurociencias comparadas y desde la etología sobre los procesos que viven los demás animales en duelo, ¿no? Desde los casos de elefantes que hacen como especies de funerales, etcétera. Y la conclusión a la que llega la investigadora en este libro es que el gran error es un error de percepción humana, porque estábamos esperando que los animales lloraran con lágrimas en sus ojitos, ¿no? Casi casi gritaran, ¿por qué a mí, Dios mío, llévame también? ¿No? Cuando alguno de sus congéneres muriera. Entonces, al estudiar ya de manera sistemática todos los comportamientos que expresan distintas especies en el momento de la muerte de un ser querido, es que podemos concluir que el gran error era un error de percepción, ¿no? Entonces, aquí regresando un poquito a Descartes, que es algo que a mí me gusta citar mucho, Descartes abre la puerta al reconocimiento eventualmente de conciencia de animales, porque él mantenía una correspondencia epistolar con muchas personas, ¿no? A intelectuales de la época. Y es muy interesante y se puede conseguir también el libro que compila la correspondencia entre Henry Moore, que era filósofo y poeta inglés, y René Descartes. Y en una pregunta expresa que le hace en una carta a Henry Moore de, oye, ¿estás seguro? ¿Me puedes comprobar? A ver, tú eres el padre del positivismo intelectual. Compruébame que los animales no tienen razón. O sea, no lo asumas porque no te lo han demostrado. Y lo que dice Descartes en la respuesta es textual. Aunque no se pueda probar que hay un pensamiento en los animales, no creo, sin embargo, que no se pueda demostrar que no lo hay, porque el espíritu humano no penetra en el corazón de ellos. Fíjense, o sea, no te puedo demostrar que lo hay, pero tampoco te puedo demostrar que no lo hay, ¿no? Entonces, ante esta duda cartesiana, pues René se enfoca en decir pues que no tienen razón. Pero él mismo abre la puerta a que eventualmente
se demuestre, si se puede entrar en el corazón de ellos, que tienen razón, ¿no? Entonces, eso así como dato para matizar siempre esta postura cartesiana. Afortunadamente, la ciencia nos da elementos y la filosofía nos da argumentos, ¿no? Para ir entendiendo que los animales son mucho más complejos de lo que habíamos pensado y que por lo tanto es necesario reconfigurar preguntas como ¿qué son los derechos? ¿Para qué nos sirven? ¿Solo las personas humanas son sujetos de derechos? ¿Hay subjetividad en los animales? ¿Qué es ser sujeto? ¿Qué es ser agente? Porque, y aquí aprovecho a hacer un paréntesis y un comercial. Dentro de 2 semanas vamos a inaugurar los 8º coloquios de Derecho Animal que organiza en conjunto nuestro grupo de investigación con la Universidad de Atacama, Chile y la Universidad Central de Chile. Y en ese coloquio, justamente la propuesta que llevo también, para poner a consideración de ustedes y quienes nos acompañen, es qué quiere decir ser sujeto. Porque si ustedes se encuentran, la idea de sujeto de derecho viene de Leibniz, ¿no? Leibniz fue el primero que utilizó el concepto de sujeto de derecho para hacer referencia a esta idea de lo que después Kelsen reformuló, que es un núcleo de imputación y bla, 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 ¿no? Pero no hay una definición jurídica de lo que es un sujeto, ¿no? Entonces tenemos que recurrir a la fenomenología para hablar de lo que es un agente y el agente es el que tiene subjetividad, ¿no? Hablando de la agencia humana, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, Kant por eso le niega todo tipo de agencia a los demás animales, porque para Kant los animales no tenían voluntad entendida como la capacidad de reconocer tus propios intereses y actuar conforme a ellos, ¿no? Pues no, la etología nos está demostrando lo contrario. Entonces no es un buen momento para repensar la idea de sujeto. Y cuando le empezamos a rascar, y aquí me encanta platicar, por ejemplo, con mi amigo Patrick Llore, que ha estudiado mucho esto, cuando le empezamos a rascar encontramos filósofos y fenomenólogos que dejan la puerta abierta al reconocimiento de la agencia animal, ¿no? Merleau-Ponty, Lévi-Strauss, ¿no? El mismo Heidegger, ¿no? Por ahí una discusión que hemos sostenido con Eder Galindo, uno de mis tesistas del doctorado, que está preparando un trabajo muy bonito sobre Heidegger. eh, Heidegger dice que son pobres en el mundo, pero no dice que no tienen mundo. Y digo, en la época en la que vivió Heidegger, pues igual que Descartes, no tenía las herramientas para entrar en la mente de un animal. ¿Podemos seguir diciendo que son pobres en el mundo? Me parece que no. Entonces vale la pena replantearnos estos cuestionamientos. El derecho ambiental creó ya categorías para proteger a los animales, pero si se fijan es una protección indirecta. ¿Por qué? Porque se les protege como integrantes de un taxón, de una especie, y sobre todo cuando están en peligros de extinción. Los argumentos que utilizan los taurinos, por ejemplo, y los galleros, para negarse a este tipo de proteccionismo, es porque te dicen, pues es que no están en peligro de extinción. Al contrario, dicen ellos, si se prohíben las corridas de toros, se van a extinguir los toros de lidia porque ya nadie los va a criar y por eso a los abolicionistas nos llaman extincionistas, ¿no? El derecho ambiental, hemos visto, le da preponderancia a esta idea del equilibrio medioambiental y entonces todos aquellos que estamos, elementos que estamos involucrados en este equilibrio, pues podemos ser sujetos a un cálculo utilitario, ¿no? Entonces, cuando en aras del bienestar del medio ambiente sea necesario, con comillas digo, sacrificar a una colonia de cacomixtles o a una colonia de perros ferales, bueno, pues entonces se justificará, ¿no? Y esto representa un gran problema, porque hemos visto que a la luz del derecho ambiental se han cometido verdaderos, lo digo con total uso responsable de la palabra, genocidios animales, ¿no? Porque te dicen, pues es por el medio ambiente, ¿no? Estamos viendo, mis colegas argentinos no me dejan mentir, ¿no? Se ha viralizado ahora mucho en TikTok esto de los carpinchos en el nordelta de Buenos Aires, en la región de Tigre, ¿no? El carpincho es el animal emblema de estas jornadas. Si ustedes ven nuestro póster y nuestro material, el animal que está ahí es un carpincho y precisamente por eso lo elegimos, Fungida, ¿no? Porque es un animal que se ha considerado como plaga, cuando realmente la plaga, pues tendríamos que ser conscientes, estos son nuestros carpinchos, justamente, ¿no? Em, Les decía yo, la idea de esta propuesta es analizar el concepto de los animales salvajes como soberanos y esto es una precisión que va a tener un impacto jurídico y político.
Como les decía yo al inicio de la charla, para efectos de este trabajo estoy evitando conscientemente utilizar el concepto especie por considerarlo que no cumple, al contrario, mete ruido argumentativo en la idea, ¿no? Uso en cambio esta idea de grupos animales, sujetos colectivos de derechos, sujetos colectivos animales de derechos o pueblos originarios no humanos, que hasta ahorita es el que más me convence, ¿no? ¿Para qué utilizo o por qué pretendo construir estos conceptos? Para proponer su reconocimiento no solo lingüístico, sino también jurídico y político como grupos soberanos. Y esto yo sé que puede generar mucho ruido, sobre todo en las comunidades que trabajan la ciencia política, ¿no? Pues como ya decíamos, quienes han trabajado desde la teoría de los derechos, esta idea de la soberanía para los animales salvajes son Sue Donaldson y Will Kimlicka. Esto no quiere decir que previamente en la filosofía y en la teoría política no se haya tratado el tema de la soberanía animal. Digo, para muestra un botón están los textos póstumos del último seminario que dio Derrida, que es El animal y el soberano, La bestia y el soberano, perdón, y está compilado en 2 tomos, en los que justamente Derrida se dedica a reflexionar sobre esta idea de la soberanía, qué es la soberanía y quién puede ser considerado como un soberano, ¿no? Entonces, en resumen, Derrida lo que nos dice es que soberano es aquel que puede disponer de la vida de otro, ¿no? Pero bueno, ya ese es tema para otra ponencia y no para ahorita. Pero desde la teoría de los derechos de los animales, son Donaldson y Kimlicka los que nos traen a consideración esta categoría. Donaldson y Kimlicka nos hacen una prevención en sus palabras preliminares de Zoópolis. Nos dicen, estas son categorías arbitrarias, como toda categoría, pero son categorías que hemos utilizado para, y aquí es lo interesante, y por qué nos sirve esta teoría de Donaldson y Kimlicka. Donaldson y Kimlicka nos dicen que el problema de las teorías de los derechos de los animales es que se quedan en el discurso jurídico y no pasan a la parte política, no dan el giro político. Y que del giro político implica que haya un reconocimiento y un respeto de los intereses de los animales en la construcción del discurso y de la política. El gran problema es que no puedes meter, y esto también es algo que denuncia Derrida en el animal que luego estoy siguiendo, no puedes meter a todos los animales en las mismas categorías, ¿no? Entonces, por eso Donaldson y Kimlicka establecen estas 4 categorías para poder establecer una teoría de los derechos específica para cada categoría y sus derivaciones políticas. Esto es muy interesante porque Jacques Derrida, en el animal que luego estoy siguiendo, mm, dice que la primera gran injusticia del humano hacia los demás animales es que no solamente abrimos la brecha ontológica, sino que creamos la categoría animal como un universo abarcativo de un sinfín de individuos con características complejísimas y muy diferentes entre ellos, ¿no? Es decir, con la palabra animal mencionamos al paquidermo y mencionamos a la garrapata, sin hacer ninguna diferencia entre ellas. Las ventajas de la propuesta de Donaldson y Kimlicka es que nos separan ya en 4 categorías de animales a todos estos individuos y nos dejan claro que si bien hay derechos básicos que son comunes a todos los animales, incluyendo humanos y no humanos, cada categoría va a tener su propio desarrollo de derechos y sus propios mecanismos de protección. Cuando a veces digo esto, algunos colegas animalistas se me empiezan a preocupar y me dicen, no, ¿cómo que no van a tener todos los mismos derechos? Les digo, a ver, hay que recordar que ni siquiera los humanos tenemos todos los mismos derechos. Por ejemplo, el derecho a decidir de tu capacidad reproductiva, ¿no? Sobre tu libertad reproductiva, es un derecho que subyace fundamentalmente en personas con capacidad de gestar, ¿no? Y bueno, si eres una persona que no tiene capacidad de gestar, ya sea por tu edad, ya sea por tu asignación sexual biológica, ¿no? Eh, pues por más que quieras invocar este derecho, te van a decir, pues no es un derecho para ti. Los derechos de los pueblos originarios es un gran ejemplo, ¿no? Salvo alguna persona o grupo que encuadre en el supuesto jurídico y político de pueblo originario, pues no podrá ejercer estos derechos. Pues lo mismo sucede con los animales.
todos tenemos, ¿no?, comunes denominadores. Yo en mi libro, Los fundamentos de los derechos de los animales, propongo que sean estos dos derechos básicos, el que propone Francione, no ser tratado como cosa, pero yo construyo otro que es el ser tratado con respeto. ¿Con respeto a qué? Pues al conjunto de capacidades que te son inherentes y que vienen dadas no solo por tu conformación como individuo de determinada especie, sino también por las condiciones y contexto en el que te encuentras, ¿no? Este, entonces, desde esta perspectiva, hay que reconocer, ¿no?, que Donaldson y Kimlicka en esta idea de los animales soberanos parten de esta premisa, ¿no?, que es una categoría de animales que no está en un contacto directo con los humanos y que no dependen de nosotros, pero que sin embargo, nos dicen Donaldson y Kimlicka, sí son vulnerables a la actividad humana, ¿no? Y proponen tres primeras categorías para clasificar cuáles son los esquemas de afectación que provocamos los humanos en los animales silvestres. La violencia directa intencionada, como la caza, la pesca, la experimentación, etcétera, ¿no? La pérdida de sus hábitats, esto es súper importante, causada por las intrusiones que privan de espacio y recursos a las especies y los daños colaterales ocasionados por la construcción y desarrollo de ciertas infraestructuras, ¿no? Como el caso que yo les ponía, ¿no?, del famosísimo Tren Maya. Bueno, a mí siempre me gusta poner fotos de nuestros autores, ¿no?, porque nos ayuda como a retener. Y ellos proponen una cuarta categoría, que quiero decirles que es una categoría muy controversial, que es el tema de la intervención positiva, comprendida como los esfuerzos humanos por ayudar a los animales salvajes, tanto en lo individual como sistemáticos, a fin de revertir los prejuicios. Y les digo que suele ser muy controversial, porque hasta dónde podemos intervenir y con qué fundamento podemos intervenir. Y no solamente el fundamento filosófico, sino estoy hablando también del fundamento biológico, veterinario, etcétera. Intervenir en una comunidad de animales salvajes de manera irresponsable puede llegar a generar mayor perjuicio que el beneficio que buscamos, ¿no? Sin embargo, esta idea de la intervención positiva, yo sí la rescato en el trabajo que les propongo, porque a mí me parece algo de derecho humanitario, aunque no sé si deberíamos cambiarle el nombre a derecho animalitario. A ver, ¿qué sucede cuando en un país hay un desastre natural? El terremoto del 85 en México, muchos países intervinieron. Nos enviaron medicamentos, nos enviaron especialistas, nos enviaron ayuda que se le conoce en el derecho internacional como ayuda humanitaria, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay un gran incendio como los que se vivieron en Canarias, en Australia, etcétera? Y hay muchos animales silvestres afectados. Bueno, ahí se podría justificar una intervención animalitaria o no sé cómo llamarla, porque me parece antropocéntrico llamarla humanitaria, ¿no? Pero entonces aquí aplicaría lo que conocemos hasta ahora como derecho humanitario, ¿no? El derecho de asilo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando un grupo de seres humanos son desplazados por una catástrofe natural, por una guerra, por la violencia organizada o no en un país? Bueno, tienen un derecho de ser recibidos, ¿no? El derecho de los refugiados, perdón, no de los asilados, de los refugiados, el ser recibidos. ¿Qué sucede cuando una comunidad de animales también sufre un desplazamiento forzado, ya sea por causa de estas infraestructuras, etcétera, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué políticas públicas se van a implementar? Etcétera, ¿no? Vale la pena ir pensando. Entiendo que esta es una propuesta pues bastante disruptiva porque implica elaborar argumentos que reflejen las complejas relaciones entre las comunidades de animales salvajes y las comunidades humanas, entendidas ambas o todas como comunidades soberanas, ¿no? Y esto implica reconocer plena y explícitamente la autonomía de los animales salvajes, tanto como individuos como grupos. Y esto, para algunos sistemas jurídicos, resulta impensable. La ventaja que tenemos en América Latina es que ya tenemos experiencia de por lo menos 50 años de conformaciones constitucionales de estados plurinacionales. Es decir, en el constitucionalismo latinoamericano encontramos ejemplos muy claros, que vamos a ver más adelante, de constituciones que se abren a la posibilidad de romper con el paradigma hegeliano del Estado unitario, ¿no? Esta idea eurocéntrica que viene de Hegel de que el Estado es uno,
¿no? Y la nacionalidad es una que dio origen a todos estos nacionalismos rampantes europeos. En América Latina, con el surgimiento del nuevo constitucionalismo latinoamericano, se rompe. Porque entonces entendemos que dentro de una misma organización estatal pueden coexistir y convivir distintas nacionalidades, distintos pueblos soberanos, ¿no? Y entonces esto abre la puerta a que si ya lo hemos hecho entre distintos grupos humanos, podamos abrirlo a todos los demás animales que cumplan pues con esta categoría, ¿no? Como les decía yo, no es un tema nuevo, ya hemos hablado de estos autores que desde la filosofía han aportado estas ideas, ¿no? Derrida siempre nos pide varios de sus textos, no solamente en La bestia y el soberano, sino en el animal que luego estoy siguiendo y en otros textos que trabaja él. Nos pide que maticemos estos límites entre la naturaleza y la cultura porque son límites artificiales. A él le parece muy poco discutible que hay sociedades animales, que hay organizaciones animales muy refinadas y complicadas en cuanto a su organización social. Hay reparto de trabajo, de riqueza, etcétera, ¿no? Los estudios de Franz de Waal, por un lado, en primates, ¿no? Específicamente bonobos, pero también los estudios de Mark Bekoff en cánidos, cánidos salvajes, porque Mark Bekoff no solamente estudió perros, sino ha estudiado lobos y chacales. Entonces, estos ambos estudios nos muestran la complejidad de esta sociedad, ¿no? Entonces, es interesante porque autores como Jacques Derrida nos dice que podemos encontrar algo de político en las comunidades animales. Y esto es algo que dice Franz de Waal, por ejemplo, en La política de los chimpancés, ¿no? Que también allá mis amigos politólogos están de Diosito llévame, porque entonces, ¿cómo es posible que hablemos de política en los animales? Si entendemos, y a mí me gusta explicarle a mis alumnos de teoría política, que más allá de todas las definiciones más o menos profundas de política, la política es el arte de hacer que otro haga o deje de hacer lo que tú quieras, pues encontramos que entre los animales hay política, ¿no? Por ejemplo, en el último abrazo de mamá, ¿no? Franz de Waal nos platica la historia de esta bonobo que conservó el liderazgo en su manada, pues ya muy entrada a su edad. ¿Cómo consiguen los bonobos hacerse líderes de su manada? No por la fuerza, como los gorilas peleando entre ellos, sino podríamos decir, si me permite la expresión, por elección, es decir, aquel que tenga más adeptos, aquella que tenga más adeptos, porque hay que recordar que son grupos matriarcales, ¿no? ¿Y cómo se obtienen adeptos? Bueno, pues haciéndole favores a las otras hembras, cuidándole a sus hijos, compartiendo la comida, haciendo campaña, pues, ¿no? Entonces, me parece que repensar y reformular lo político en lo animal es algo que nos proponen autores como Derrida y que nos va a servir mucho para esta idea de la conformación de la idea de pueblo originario no humano, ¿no? Tenemos que ya en la filosofía, pues me parece que el caso de Derrida, de Deleuze, de Guattari, de la propia Corinne Peluchon, de Marta Nussbaum, por ejemplo, que también está en la filosofía del derecho, pero en la filosofía, pues son categorías muy discutidas. Pero ¿qué onda con las categorías jurídicas? ¿No? Estamos cumpliendo 9 años del caso Sandra, ¿no? Primer animal vivo, porque bueno, estuvo el caso de Suiza, que fue un caso post-mortem, que fue declarado como sujeto de derecho, ¿no? Los jueces Ledesma, Eslocar, David, y en la Corte de Casación Penal, y después la jueza Liberatori, pues declararon que Sandra era una persona no humana y sujeto de derecho, ¿no? La propuesta de este trabajo es reconocer a los grupos animales, de animales salvajes como sujetos de derechos, como colectividad, para que tengan una consideración política y jurídica, ¿no? Es bien interesante que si ustedes leen los convenios de la OIT, el convenio 169 y demás normativas, muy pocas veces utilizan la palabra persona, hacen referencia a individuos. Y esto nos abre una puerta bien interesante, porque no es necesario pelearnos con los civilistas y aferrarnos a la idea de reconocer a los demás animales como personas no humanas. Si los reconocemos como sujetos de derecho, pues abrimos la puerta a que estos sujetos de derecho puedan formar colectividades que puedan ser reconocidas como pueblos originarios no humanos, ¿no? Eso es uno de los grandes beneficios, unos grandes aportes que veo yo a esta teoría de los pueblos originarios y a la normativa internacional que bien podría aplicarse. Si se fijan, la mayoría de las definiciones y de los documentos internacionales en materia de pueblos originarios nos habla de individuos que comparten un territorio
que comparten pues antecedentes, recursos, lengua, etcétera. Entonces no van a decir lengua. Ya la etología nos está dando muestras que aunque no lo entendamos, los animales tienen su propio lenguaje, ¿no? Bueno, como les decía yo, Donaldson y Kimlinka nos proponen partir de la teoría de los derechos de los animales para considerarlos como soberanos. Los animales salvajes son soberanos. En mi propuesta establezco que pueden formar o no grupos, porque ojo, hay animales salvajes, animales silvestres, que no siempre viven en manada, que suelen ser animales gregarios y que solamente se unen con otro u otros de su misma especie para procrear. Pero esto no quiere decir que no sean una comunidad de facto, ¿no? El caso, por ejemplo, de los lobos es una comunidad muy estrecha, muy vinculada. El caso de los leones suele ser diferente. Las manadas están conformadas por un alfa, un grupo de leonas, etcétera, pero hay leones también disgregados ahí que no porque no estén insertos en un grupo, no quieras decir que no se les reconozca como parte satelital de los mismos, ¿no? Y aquí la etología nos va a ayudar mucho. Pero ¿cuál es la característica? Estos animales que viven en comunidades de facto o establecidas dependen de un territorio que les es común y de los recursos naturales del mismo. Esto es lo más importante que me gusta traer a colación, ¿no? Estamos buscando proteger a estos animales como soberanos dentro de su territorio. Son sujetos de derecho tanto en lo individual como en lo colectivo y estas relaciones se van a regular desde sistemas constitucionales, como ya vimos, el nuevo constitucionalismo latinoamericano nos da para eso y más, y desde el derecho internacional, como ya lo planteábamos, ¿no? Es importante. ¿Qué derechos le corresponderían a este tipo de grupos, ¿no? De pueblos originarios no humanos? Partiendo del principio de leave them alone, de déjalos en paz, ¿no? Pueden construirse relaciones intersubjetivas. A ver, que los animales soberanos vivan en su territorio y nosotros vivamos en los nuestros, no quiere decir que no podemos construir relaciones subjetivas, las cuales son prácticamente ineludibles, ¿no? Como es prácticamente ineludible la relación intersubjetiva de las naciones en el mundo, ¿no? Porque entendemos que todos compartimos un mismo planeta. Entonces, esa es la idea del derecho internacional, establecer bases para una relación armónica entre sujetos que piensan diferente. Aquí pasa el primer filtro, reconocer la subjetividad de estos pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Reconocerlos como sujetos colectivos de derecho, ¿no? A los demás animales. Lo cual esperemos a ver qué surge, ¿no? En esta jurisprudencia que estamos esperando, ¿no? Son sujetos entonces de derecho tanto en lo individual y lo colectivo y tienen un interés fundamental. O sea, el interés fundamental es desarrollar su vida en libertad, en las condiciones apropiadas para su grupo. Eso va a depender de cada grupo de animales. No es lo mismo las condiciones que requieren los carpinchos, que bueno, desde la perspectiva de Donaldson y Kimley, que ahorita serían más bien categorizados como animales liminales, que por ejemplo la mariposa monarca, el condor andino, piensen en todos estos animales silvestres. Ojo, hay que atender, y aquí de nuevo me aferro yo a Nussbaum con todas las críticas que pueda recibir la teoría del enfoque de las capacidades. Sostengo yo discusiones interesantes con Iván Darío Ávila, que va a estar con nosotros en el seminario también de Colombia. Él es un gran crítico de la propuesta de Nussbaum, ¿no? Pero esta teoría del enfoque de las capacidades nos permitirá, por lo menos de manera más o menos objetiva, determinar cada grupo, cada pueblo originario no humano, qué tipo de requerimientos, qué tipo de intereses y qué tipo de necesidades guión derecho va a tener, ¿no? Les digo, no es lo mismo las necesidades que va a tener la mariposa monarca que en su momento va a tener el jaguar o el cóndor andino, ¿no? El desarrollo de estos pueblos va a depender de un respeto a su espacio territorial y a sus recursos. Esto va a implicar que abandonemos la hegemonía estatalista hegeliana de que los humanos somos dueños de todo lo que hay en la Tierra. Y entonces esto va a representar un problema para fuertes intereses económicos, incluso políticos, como es el caso del Tren Maya, ¿no? En caso de emergencia o urgencia, como platicaba yo antes, operan los principios del derecho humanitario. ¿O deberíamos cambiar el nombre? ¿Derecho animalitario? ¿Cómo llamaríamos a esta forma de intervención positiva en apoyo
solidario y subsidiario de otro pueblo que está en necesidad, ¿no? Actualmente se conoce como derecho humanitario, pero me parece que el nombre no nos da para hacer referencia a este tipo. Así que bueno, ahí les dejo de tarea, si quieren en las participaciones me proponen, ¿no? Como yo les decía, el constitucionalismo latinoamericano, el nuevo constitucionalismo latinoamericano específicamente, nos da pautas muy claras para esta conformación plurinacional y para poder reconocer la coexistencia de pueblos originarios humanos, pueblos originarios no humanos y Estado en general, ¿no? Tres ejemplos que les traigo aquí muy rápidamente. La Constitución de Bolivia, 2009, constituyó un Estado plurinacional, reconociendo existencia e igualdad de los distintos pueblos indígenas originarios, campesinos, otras naciones y culturas. Fíjense qué interesante, porque habla la puerta a otras naciones. Podemos hablar de la nación de los jaguares, de la nación del puma, etcétera. Son temas que vale la pena pensar, ¿no? El artículo primero de la Constitución de Ecuador habla de un Estado plurinacional e intercultural donde se garantizan los derechos colectivos de los pueblos y nacionales indígenas. El artículo 10 de esta Constitución ecuatoriana reconoce expresamente cuáles son los derechos de las comunidades, pueblos colectivos y los derechos de la naturaleza. Fíjense qué interesante. Ecuador nos mete en el mismo artículo 10 los derechos de los pueblos originarios y los derechos de la naturaleza. Y me parece que esta imbricación no es accidental, ¿no? Y me parece que esta idea del sumac causei o del buen vivir nos puede servir para interpretar progresivamente estos conceptos de pueblo originario, de naturaleza, para construir la propuesta, ¿no? Si a esto le sumamos, pues algunas interpretaciones que ya se han hecho sobre el tema es interesante. La Constitución mexicana no reconoce, bueno, sí reconoce la existencia de pueblos y comunidades indígenas y sus derechos, aunque no explícitamente habla de pueblos originarios. El común denominador de estos textos constitucionales es que reconocen una soberanía diferente a la soberanía estatal. Les digo, rompen el paradigma hegeliano, ¿no? En el que el Estado es uno y la soberanía es una. Reconocen que hay distintos tipos de soberanía con distintos tipos de manifestaciones, ¿no? Una soberanía que sirve para controlar, administrar tu propio territorio, una soberanía que es una soberanía autonormativa, ¿no? Que en el caso de los animales, pues eso ni les importa, ¿verdad? Darse sus propias leyes, ¿qué les importa a ellos? Pero a lo mejor sí les importa tener el dominio sobre su territorio y que nadie interfiere en su territorio, ¿no? Etcétera. Entonces, esta idea de que abrazan estas constituciones latinoamericanas de reconocer distintos tipos de soberanía es muy interesante y nos abre la puerta a incluir la soberanía animal en nuestros textos constitucionales. Entonces, fíjense qué bonito sería, pensemos el mundo ideal, ya todos somos animalistas y nuestros constituyentes también, que no solamente los incorporemos como sujetos individuales de derecho, sino que abramos la posibilidad a reconocerlos como sujetos colectivos de derecho para que puedan disfrutar de sus propios territorios y de sus propias condiciones de vida mínimas, ¿no? Es importante de construir el discurso político y jurídico, porque vamos a encontrar, yo estoy segura que voy a encontrar muchas resistencias y que me van a decir, Rosy, tú cada día enloqueces más, ya no solamente los quieres como sujetos plenos de derechos, sino ahora ya también estás hablando de pueblos originarios, animales y no sé qué. Pero vale la pena recordar, y aquí de nuevo les pido disculpas a mis colegas argentinos por traer estos discursos a la charla, ¿no? Si nos vamos un poco a la historia argentina, encontramos algunos artículos periodísticos en los que Domingo Faustino Sarmiento categorizaba a los mapuches y tehuelches como animales feroces, así, tal cual, son lo mismo. Sarmiento sustentaba sus criterios en estas hipótesis biologicistas que también se habían sostenido en Estados Unidos de Norteamérica para mantener a los indios americanos en reservas. O sea, había que mantenerlos en reservas porque eran peligrosos y atentaban contra los estados nacientes, ¿no? Contra los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Así se justificó la aniquilación de otros grupos humanos por considerarlos indomables o demasiado peligrosas para ser sometidas. El pensamiento de Sarmiento fructificó e incluso se llegó a afirmar que no se podía negar el derecho con que la civilización desaloja la barbarie y la somete a su gobierno. Fíjense qué importante, o sea, se arrogaba el derecho de aniquilar a los mapuches y tehuelches por ser salvajes, ¿no? Entonces, esto es bien interesante.
de construir el concepto de pueblo originario para reconstruirlo es muy interesante porque nos permite dar una protección integral no solamente a los individuos animales, sino también a sus recursos naturales, para proteger también sus formas de organización, sus formas de desarrollo, etcétera, ¿no? Si bien ya tenemos un montón de normas de protección animal, como ya las vimos en el derecho latinoamericano, lo que encontramos es que hay una tendencia en todo el derecho latinoamericano a tener esta visión holística, ¿no? Yo aquí siempre pongo este librito, que es un librito maravilloso, de Raúl Zaffaroni, que se llama La Pachamama y el humano, que nos habla de cómo nuestros sistemas latinoamericanos están virando su mirada a esta interpretación mucho más holística, ¿no? Y que implica reconocer los derechos de todos los entes que comparten con nosotros la Tierra y reconocer por lo menos, dice Zaffaroni, su derecho a la existencia y al pacífico desarrollo de sus vidas. Me parece que esto puede ser también un fundamento interesante para esta formulación que estoy proponiendo. Este discurso, pues, nos parece imposible, pero debemos reconocer que ya es impostergable que los animales están entrando en las comunidades jurídicas. Ya se les ha reconocido, platicaba Vicky la semana pasada, más de 600 animales en Argentina como sujetos de derecho. Entonces, es ineludible pensar las distintas formas de interrelación con estos sujetos de derecho, en sus vertientes individuales y en sus vertientes colectivas, ¿no? Las formas de organización y vida animal son tan complejas como las humanas. Eso tenemos que entenderlo. Este es un primer paso para entender que aunque tengamos categorías que están pensadas para lo humano, pueden deconstruirse y nos pueden permitir formular soluciones y configurar un mejor marco de interrelación entre los humanos y las distintas categorías de animales, ¿no? Propongo hablar entonces de pueblos o naciones animales originarias. Parece imposible, pero debemos intentarlo. Yo quiero cerrar con una frase que siempre me gusta utilizar del autor queer, de la autora queer Paul B. Preciado, quien afirma que el cambio necesario es tan profundo que nos decimos que es imposible, tan profundo que nos decimos que es inimaginable. Pero lo imposible está por venir y lo imaginable es merecido. ¿Cuál era más imposible e inimaginable? ¿La esclavitud o el fin de la esclavitud? El tiempo del animalismo es el tiempo de lo imposible y de lo inimaginable. Ese es nuestro tiempo, el tiempo que nos queda. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes para quejas, comentarios, sugerencias o lo que sea. ¿Cómo está, doctora? Aprovecho a felicitarla Hola, por un tema Tony. que yo venía pensando aquí también hace un tiempo, aquí hay otro espacio, cuando escribí un tema sobre las megafactorías porcinas y traté la interseccionalidad y la versión que había de comunidades en pueblo indígena en el Chaco. Era como una idea que yo la tenía ahí, implícita. Eso por ahí más que soberanía, porque por ahí los pueblos indígenas cuestionan la palabra soberanía por estar atravesada a colonialismo, la expresión, la Declaración de Naciones Unidas, por ejemplo, 2006, sí, de 2006, de Naciones Unidas, que es la Declaración de Naciones Unidas de Derechos del Pueblo Indígena, habla de libre determinación de pueblos, como para apartarse de esa idea de decir los pueblos tenemos el derecho a decidir nuestro destino en lo económico, social y político, y preferimos esta expresión. No criticamos al Estado como ejerce su poder porque vivimos en un Estado, pero cambiemos el foco y hablemos de libre determinación. Entonces aparece esa palabra para decir nosotros decimos y somos los sujetos. Y digamos, por ahí, en mi caso, hay como a veces un problema cuando queremos traspolar. Yo lo estuve viendo, yo leí su texto también en la revista Derecho Ambiental, que amablemente, digamos, dirige Elisa Rosa. Y yo el problema que veo a veces un poco con los pueblos originarios, me quedo como duda pensando, cuando el convenio de la OIT, en el artículo primero, define a pueblos indígenas, tiene como dos componentes: un elemento objetivo, que es esta idea de compartir costumbres, lenguaje, las tradiciones que se preservaron, descender de un pueblo colonizado, que esos dos elementos están, pero el problema que me surge a mí es el problema: ¿qué pasa con el elemento subjetivo en el animal? ¿Por qué? Porque para ser un pueblo indígena hay que tener este elemento objetivo, pero hay que autopercibirse como miembro del pueblo. ¿Cómo juega acá la autopercepción? O sea, ese es un problema que puede llegar a generar cuestionamiento. Y entonces yo en ese marco, yo que he leído, si usted lo conoce, a Tomás Berry, que también estudió mucho en los pueblos indígenas, él hablaba de comunidad de los vivientes. Me parece que la idea de comunidad aglutina el objetivo, señala que hay unas vidas. Tomás Berry habla de los vivientes indígenas, habla de los demás animales y también habla de todo el mundo invisible.
Y eso de comunidad señala elementos comunes y nos permite sortear estas discusiones que pueden existir sobre qué pasa con el animal que se autopercibe. Es peligroso pueblos, porque pueblos siempre tiene este componente cultural. Van a pensar personas con mirada antropocéntrica y van a decir, bueno, un mono se podrá autopercibir como viendo esta comunión de elefante, pero una hormiga, otros insectos que si bien tienen una conciencia primigenia, como bien señala Francione, y se refleja en el interés de vivir, cómo va a surgir esta idea de autopercepción que quizás requiere una complejidad más, un giro más en algunos animales. O sea, yo veo como, o sea, interrogantes que a mí me genera y que yo lo tuve al momento también de analizar la cuestión del Chaco y que ahora con usted lo vuelvo a rever. Eh, Eso un poco con los comentarios. Y después una cuestión que me parece interesante, que en Tom Reagan estaba como implícita la idea de soberanía en alguna medida. Cuando él habla de autonomía en el texto, bueno, de dejarlos vivir, además él señalaba que había determinadas categorías de animales que había que otorgar un colectivo en virtud de la vulnerabilidad, una justicia compensatoria. Él lo limitaba a determinados animales, pero pienso que esa idea de vulnerabilidad también puede ser tomada como fundamento, y al reconocer estos derechos habría una suerte de justicia compensatoria que quienes comentan el convenio 169 de la OIT hablan de justicia compensatoria. Y habría que ver también, y el otro problema que para mí surge, o sea, disculpen por el tiempo, es el tema de la consulta previa. ¿Cómo, si decimos que es un pueblo, hay que garantizar la consulta previa libre e informada? ¿Quién puede representar, quién puede ser la voz? En principio parecería que pueblos indígenas que conviven, que entienden de la conducta de forma viva, más que un etólogo, que siempre hay como un filtro que el etólogo tiene de la ciencia, podrían representarlos, pero ¿quién del mundo de la ciencia puede representarlos hoy? Todos los animalistas podrían representarlo en un marco de una consulta previa, es como un problema que hay, y los cuestionamientos, porque en los pueblos indígenas a veces hay conflicto en quién es la autoridad tradicional y hay quebrantamientos en eso y hay discusiones de las costumbres, y en el mundo animal van a surgir personas que se quieran arrogar esta cuestión y va a tener reglas de representación en esos casos. Entonces, por ahí un esquema que tomo, quizá usted conozca, hay una ley que declara el río como sujeto de un río como sujeto de derecho en Canadá, y en esa ley se habla de un conjunto de guardianes como para abarcar diferentes sectores y evitar estas situaciones de problemas de representatividad bien variados: un representante del Estado, un pueblo indígena, una ONG referida a la naturaleza, un grupo de científicos. Quizás bien variado debería ser el esquema de consulta previa. Y esto de consulta previa lo digo porque para quien LICA dice, bueno, los animales son soberanos, que no le interesa intervenir vía política. Para mí es una contradicción, porque por un lado dice, hay una especie de actuación indirecta que los afecta y lo impacta. Y entonces, ¿por qué un Congreso de la Nación no debe también tener como representando un cupo para estos animales soberanos? Que eso no lo piensa el que yo veo como un punto ciego en el análisis que hace en torno a los derechos políticos en este marco. Y eso era como comentario, y después una pequeña aclaración que la autora Silvano mencionó, como 600 animales, está por ahí tiene la asimilación sujeto de derecho y ser sintiente. Yo en mi caso, como tomando un poco a Francione, todo diferencia sujeto de derecho y ser sintiente, y para mí son 468 animales. Esto lo aclaro como para que ustedes tengan en cuenta las categorizaciones. Igual son un montón, doctor Tony. O Son un sea, montón, pero aclaro para que el público por ahí entienda yo que ya, yo tenemos ya muchos seres sintientes. quisiera uno en México. Uno, me Sí, doy ojalá un con ser uno sintiente que en sea. México. No, Sí, ya ser sintiente, ya ha habido varias resoluciones por ahí en claro, el no, por tema. eso, Por por ejemplo, ahí, la 168, perdón, la 163 de 2018, la 80-2022 habla de seres sintientes. Entonces, ese ya no nos sirve, mira, con que nos den uno. A ver, sí, vamos a ver, con ¿no? O que sea, Eli, son, que como está en dice curso de discusión en María, la dice, Corte. son un montón, así Sí, que doctor Tony sí, no son una banda. regatee a su propio sistema. Y yo sabía que usted me iba a ayudar mucho, como les decía yo, este es un trabajo preliminar, son ideas que evidentemente con la discusión, con los especialistas como usted, pues voy a ir afinando. Aunque sí quiero comentar, tomo muy en cuenta lo de la libre autodeterminación, pero no podemos dejar de lado el tema de la discusión de la soberanía. La soberanía no la estoy yo discutiendo como un concepto jurídico político, sino como concepto filosófico, en la idea en la que la trabaja Derrida, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí me parece que a lo mejor tengo que hacer yo la precisión. Me parece, de acuerdo a su cuestionamiento, que tendría yo que hacer esa precisión de cómo estoy utilizando ese concepto, ¿no? El tema de la autopercepción, fíjense que esto es bien interesante, porque justamente lo que estamos viendo con Patrick es que
se ha entendido la autopercepción como esta idea de la conciencia y de la agencia como el último de las fronteras para los demás animales, ¿no? Me parece que para un tema de reconocimiento de derechos no sería tan necesario este criterio, porque si estamos hablando de deconstruir, no estoy hablando de una traslación irresponsable del modelo de pueblo originario humano al no humano. O sea, estoy hablando de una deconstrucción para ver qué elementos nos sirven del concepto humano para construir el concepto, la categoría de pueblo originario no humano, que efectivamente no es idéntica ni asimilable a la de pueblo originario humano. Entonces, ahí es donde van a entrar cuestiones como, pues esto de la autopercepción, me parece, incluso me parece que en pueblos originarios no resulta tan necesaria, pero bueno. Y el tema de la consulta previa, me parece que el tema de la representación lo tenemos en todos los ámbitos del derecho en cuanto a los animales, ¿no? Y en México tenemos un problema grande sobre quién representa cómo y cuándo a los demás animales, ¿no? Incluso la misma naturaleza, incluso al medio ambiente. Yo recuerdo hace muchos años el amparo que interpuso Mero Adichis con el Grupo de los 100 para proteger cuestiones medioambientales, ¿no? Que así se conoció como el amparo de los 100 y era un tema de representación. Me parece que eso sí se puede salvar, pero repito, yo agradezco mucho los comentarios y seguramente, y lo voy a buscar, para que me ayude como a elaborar esto y en conjunto podamos ir afinando todos estos detalles que a mí me dan mucha luz de por dónde tengo que ir. Así que muchísimas gracias, doctor Tony, por la generosidad de sus comentarios. No, muchas gracias Este, a usted por y compartir. sobre todo, porque pues aparte me emociona que como parte del grupo de investigación en Derecho Animal, ambos podamos construir esta propuesta en conjunto, con la maestra Brenda, que también ha trabajado el tema más colateralmente desde la perspectiva del derecho internacional, pero pues verlo y construirlo juntos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, doctor Tony. No sé quién más tenga preguntas, Yo, doctora. gracias, Bere. Sí, gracias. Bueno, primero felicitarla, siempre aprendo mucho de usted, es realmente para mí un lujo poder escucharla. Y pues por supuesto a los demás compañeros, ¿no? Que también nos ayudan a dar luz de pronto a nuestros pensamientos que no los podemos expresar adecuadamente. Ahorita que estaba reflexionando sobre la propuesta que usted está haciendo y como tal los conceptos que está manejando y se me vino a la mente el concepto de aborigen, que es una palabra que se escucha, bueno, no únicamente se conoce en México, sino también en muchos lados. Como tal, aborigen, creo que es una palabra que la podemos utilizar hasta internacionalmente, se entiende en todos lados. Yo le propondría que utilizara esa palabra, ¿por qué? Porque aborigen se dice que, y bueno, yo recientemente entré a una sala, tuve la oportunidad de entrar a una de esas salas en Estados Unidos, donde hablan mucho de los pueblos de Papúa, de Nueva Guinea, ¿no? Que hay muchos pueblos que son justamente aborígenes, así les llaman, y que tienen sus estructuras políticas, sociales, en fin, ¿no? Entonces, ahí, bueno, yo lo que vi es que son básicamente personas humanas, ¿no? A lo que se refieren, pero yo creo que en esta propuesta que usted está haciendo, quedaría muy bien hablar de aborigen como un sujeto. O sea, no precisamente una persona humana, sino puede ser un sujeto no humano. Al menos, bueno, eso podría ser una construcción de una propuesta, de una palabra que se utiliza a nivel internacional y que puede ser, yo creo que entendida en cualquier parte del mundo. Ahora, algo que también pues me gustaría sugerir es de que justamente la palabra aborigen bueno, el concepto viene de personas que son antiguas, ¿no? Primitiva, o sea, que tiene que ver con sujetos primitivos, personas primitivas. En este caso, yo creo que tenemos especies que justamente el jaguar, como usted decía, pues cumplen, ¿no? Con esta, al menos aquí en México, cumplen con esta propuesta de ser aborígenes totalmente, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como mi aportación, que igual se podría utilizar esa palabra para darle esa connotación y abrir quizá un poco más esta argumentación jurídica, ¿no? Y llevarla incluso al campo social y político, porque realmente aborigen tiene que ver con todo eso. Muchas gracias.
voy a explorar las connotaciones y los alcances de la palabra, pero ya tenemos por lo menos otra idea. Y bueno, ahorita estaba viendo el chat, la maestra Brenda nos puso la liga de la zarigüeya de Schrödinger. Y María Costa, gracias María, me encanta la idea de derecho tú pones solidario, sí, derecho solidario con Z-O-O. Eso estaría lindo, es un gran término, así que si puedes, por ahí luego mandarme algo para citarte, que esa fue tu propuesta. Me gusta mucho el término y no me lo voy a apropiar, así que quiero darte tu crédito porque ahorita que estoy reformulando el texto, lo voy a proponer. Así que muchas gracias. Y bueno, creo que Yasky levantó su manita por ahí, ¿sí? Sí, Ahí se me doctora. fue. Gracias. De hecho, también me gusta mucho el término de solidario. Excelente. Estuve tomando algunas notas, pero desde la conferencia pasada tenía como algunos temas que quería comentar, más que ya no alcancé. Igual usted es la persona correcta y ahorita que estamos hablando de este tema de los animales, que han sido como muy invisibilizados, creo, durante todo el tiempo sus derechos. Y lo que decía me parece muy interesante, que no sean como objetos de protección, sino sujetos de derecho. Se venía manejando desde la conferencia pasada y pues desde hace tiempo, ¿no? El tema de la soberanía animal. Y aquí lo que me suena como muy interesante es como el Pacífico, que marca, por ejemplo, la legislación que tiene el derecho al pacífico desarrollo de sus vidas. Y, por ejemplo, aquí en Michoacán, pues usted fue una de las impulsoras de la ley para la protección de los animalitos no humanos. Y hay un reglamento. Que no quiero presumir, pero la redactamos entre la maestra Brenda y yo. Bueno, por ahí tuve el gusto de conocer este tema, pero aquí el asunto, lo que le quería preguntar respecto a lo que refiere ahorita, usted habla de la soberanía animal, pero en cuanto a este tema de la ley, los reglamentos municipales, por ejemplo, no están en concordancia, no están ad hoc con la ley estatal. Entonces, creo que es un tema muy complejo también hablar de soberanía y le agradezco mucho que nos comparta todo esto. Es muy interesante, aprendí muchos conceptos nuevos. Ahí apunté y estuve buscando palabras que no les entendía. No sabía qué era animales liminales, no sabía qué significaba, pero creo que nos enfrentamos a unas situaciones muy complejas a veces con este tipo de situaciones y me gustaría conocer su opinión al respecto de los reglamentos municipales y que nos comparta, pedirle por favor que nos comparta cuáles son pues, ¿cómo se dice? Como las trabas o las situaciones a las que se va a ir enfrentando o que nos vamos a ir enfrentando, porque creo que tenemos que ser parte de esto, dentro de la soberanía animal, que para mí el reflejo de que no exista una concordancia y que no haya un seguimiento como de la jerarquía en cuanto a esta ley, pues es como una bandera roja de lo que nos puede suceder en muchas otras situaciones. Muchas gracias, Yasky. Antes de responder, María, por supuesto que sí te ubico perfecto con el tema de los jabalíes. Lo que te quiero pedir es, no sé, si me preparas un pequeño texto de 2 párrafos, etcétera, y me pones tu nombre y cómo quieres que te cite, para en el artículo que estoy afinando, que como bien decía Antonio, se publicó una primera versión en la revista de Derecho Ambiental que coordina, en la parte de Derecho Animal que coordina la doctora Elisa Rosa, lo estoy afinando y quiero utilizar tu término, pero no me lo quiero adjudicar porque eso es horrible. Yo sé lo que se siente, que tienes una idea y alguien más se la adjudica. Pero bueno, así que por favor, tienes mi correo, mándame algo para poder citarte, o sea, como si tú hubieras escrito algo, yo puedo poner que en una entrevista que te hice platicando sobre el tema, me diste la idea del término, ¿no? O en el seminario tú propusiste que se hablara de derecho solidario, que me encanta la idea y me parece que requieres mucho mérito por este término tan interesante y tan bonito, ¿no? Y Yasky, el tema de animales liminales es que Donaldson y Kimlicka nos proponen pues animales domesticados, que fíjate, ellos no hablan de animales domésticos, por no atribuirles una
una ontología predeterminada, sino animales domesticados, que son todos aquellos pues, que ya están con el humano, ya sea en compañía, para experimentación, para consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Y propone animales liminales, que son aquellos que conocemos como plagas, ¿no? Cucarachas, tlacuaches, zarigüeyas, ardillas, etcétera, que son los animales que comparten nuestro espacio vital, ¿no? O más bien nosotros llegamos y les compartimos el suyo, ¿no? Y con quien tenemos que establecer una categoría de cuasi residentes, ¿no? Cuasi ciudadanos, ¿no? O residentes. Y el caso de los animales salvajes, que son soberanos, ¿no? El tema de los reglamentos, sí, efectivamente, cuando pensamos esa ley y cuando la hicimos, que es la ley de protección y derechos de los animales, que, bueno, quiero destacar que fue la primera ley en México que definió lo que es un ser sintiente. Porque si bien en la Constitución de la Ciudad de México ya se había establecido que son seres sintientes, nunca se dijo cuál era el alcance. Y tan importante fue esto que en la resolución 163/2018 la Corte retoma nuestra definición de ser sintiente para poder declarar que los toros son seres sintientes, ¿no? Entonces, es muy interesante porque esta definición me ayudó a mí a elaborarla Betty Banda Cantón. Entonces, es una aportación bonita. Y lo que buscamos con esa ley fue articular los distintos órdenes de gobierno para que haya responsabilidades compartidas. Y el gran problema pues, es que los ayuntamientos no tienen ningún interés. El legislativo no podía incidir en la facultad reglamentaria que tienen los ayuntamientos en México y pues son muy pocos los que han adecuado su reglamento, ¿no? Y aunque se les hicieron exhortos, se les mandaron cartas, se les envió la ley, ya cuando estaba aprobada, etcétera, pues ahí no hicieron mucho caso, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues como tú sabes, cada municipio tiene sus propios intereses, hay municipios donde hay industria cárnica, hay muchos municipios donde hay muchos espectáculos crueles, ¿no? Y, y es importante eso. Y sobre las trabas de estas ideas de reconocer a los pueblos no originarios, originarios no humanos, pues yo creo que la primera traba va a ser el supremacismo. De decir, ¿cómo vamos a reconocer que los animales también tienen, y retomando lo que nos decía el doctor Tony de Anquín, a lo mejor su derecho a la autodeterminación, ¿no? Y esto me recuerda, y perdón que lo traiga a colación, discúlpenme si hay algún chileno, em, la discusión del constituyente chileno. ¿Se acuerdan que pretendían incorporar, pues no solamente los derechos de los animales, a los animales como sujetos de especial protección, sino también los derechos de los pueblos originarios? Yo recuerdo un documental que hizo la Deutsche Welle donde hacían entrevistas a boca de calle, ¿no? Oye, ¿tú cómo votaste? No, pues yo voté en contra. ¿Por qué? ¿Cómo va a haber pueblos de primera y pueblos de segunda? ¿Cómo los indígenas van a tener más derechos y como nosotros? O sea, esa era la respuesta de un porcentaje importante de la población chilena. Estamos hablando de grupos humanos. Ahora imagínate si le metemos a los animales, pues no, ya, ese va a ser un gran reto, ¿no? Porque te digo, a los politólogos no les gusta el término. Y, y pues va a ser importante, por eso me interesa mucho debatir el asunto con ustedes, con quienes saben, para poder ir formulando pues la propuesta mejor posible. Digo, en el litigio estratégico pues nos aventamos así, a ver cómo nos va, pero teóricamente me parece que es una idea que vale la pena ser explorada, ¿no? Deconstruida y reformulada con mucho cuidado, como ya nos proponía el doctor Tony, ¿no? Y bueno, Jacqueline me hacía una pregunta bien interesante en el chat, ¿no? ¿Qué pasa con los pueblos originarios que utilizan animales? En algún momento con la maestra Brenda estuvimos trabajando un catálogo, nada más en el estado de Michoacán, de aquellos usos y costumbres, ya sea en la medicina tradicional o en las fiestas populares, ¿no? Que como expresión cultural implican maltrato y crueldad animal. Y es impresionante la cantidad, sobre todo en lo que es la medicina tradicional, ¿no? Veíamos, por ejemplo, el caso de los colibríes. ¿Se acuerda, maestra Brenda, que aprendimos que utilizan a los bebés de colibrí para curar todas estas afecciones respiratorias, etcétera, ¿no? Entonces, sí, los chamulas hacen ofrendas de animales. Realmente la mayoría de nuestros pueblos originarios tienen una relación con lo animal bastante
compleja, ¿no? Porque por un lado hay un respeto, pero por otro lado también hay un uso que valdría la pena reflexionar, ¿no? O sea, tampoco es la idea de romantizar, que es algo de lo que se ha hecho la crítica al nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Que romantiza demasiado esta idea del casi casi del bon savage de Rousseau, ¿no? De que los pueblos originarios tienen relaciones ideales con la naturaleza y con los animales y no es así. Pero bueno, ya eso será objetivo de discusiones mucho más profundas y es un tema bien complejo, es un tema que, bueno, ahí me parece que quien podría responder mejor que yo sobre estas tensiones entre los derechos de los animales y los derechos de autodeterminación de los pueblos originarios no soy yo, sino es nuestro experto en esta interseccionalidad, que es el doctor Antonio Dianquín, que ha trabajado y ha hecho litigio estratégico por ambos pueblos. Así que, doctor Tony, por favor, sálvame de esta pregunta. Sí, con relación a las tensiones, yo invito igual de todos modos a los que están aquí. Yo moderé un espacio de debate donde Pedro Poza debate con Félix Díaz, no sé si usted lo vio, doctora. Ahí se exhiben muy claramente las tensiones porque Félix, por un lado, asume lo que en antropología, acá se habla de agencia, en antropología de hace varios años, que estudiaron al pueblo con, hablaban de agencia, o sea, los pueblos indígenas reconocen, sobre todo el pueblo con, yo hablo de Formosa en especial, pero otros pueblos también, reconocen la agencia de los demás animales y otros seres, que a veces son espirituales también y le atribuyen agencia. Hasta ahí habría un punto en común, pero después empiezan a surgir las tensiones porque muchos de estos pueblos, lo cito en particular, él asumía que cazaban y demás por una cuestión cultural, y entonces ahí hay una primera tensión, pero ¿cómo explican? Yo primero explico cómo ellos resuelven la tensión. Ellos dicen, bueno, nosotros le pedimos a los padres celestiales, que serían como unas deidades que habitan, porque hay una versión animista de la naturaleza, y entonces les piden permiso para realizar esta casa, y como con ese permiso habría un restablecimiento de equilibrio a nivel simbólico, y entonces de esa manera como que ellos buscan preservar esa cuestión y aclaran, él lo dice los antropólogos, que la relación no es de depredación y que esto está destinado al consumo. Yo por ahí en la charla surgió el tema de la cuestión de que había un estado de necesidad. Entonces hay este tema de analizar, o sea, el contexto primero, ver la práctica del arraigo cultural, que no vamos a legitimar la cultura, ver el estado de necesidad, y tener en cuenta también que a veces son importantes estos espacios de diálogo. En ese momento reflexionó bastante en ese diálogo que había de componente cultural y si estaban dispuestos a una revisión. Pero esta es como una cuestión compleja porque está dentro o insertado dentro de una situación de desigualdad estructural y en estado de necesidad de las comunidades. Porque hay comunidades, por ejemplo, en el oeste de Formosa, o en la provincia de Salta, donde se encuentran en un estado de necesidad absoluto, que no tienen otras chances vamos a decir, de alimentarse, aunque en este caso yo pienso que el Estado, y a eso me decía Valeria Berros, una colega y otra antropóloga, que realmente la academia no sale al diálogo con las comunidades, tiene la idea que son estáticos, tienen estas costumbres y no van a poder cambiar. Y nosotros vemos la dinamicidad, o sea, tensiones van a existir, van a haber puntos en común, y para que el tiempo se vayan diluyendo estas tensiones, es importante el acercamiento de la academia a través de la educación para tejer esos puentes, pero esto no va a ser inmediato y las tensiones van a existir en la mayoría de los casos, y por eso en este diálogo hay que construir como también las alternativas en el marco, en el marco del consenso, sin idealizar tampoco cada una de estas prácticas culturales. Pero las tensiones están y son existentes en muchísimos casos, y en otros casos uno va viendo. Entonces poco vi una líder que era Koya, que había asumido el veganismo, y se había interiorizado, internalizado y había visto las incompatibilidades y había internalizado bien la agencia. Lo que pasa es que en ocasiones los pueblos indígenas tienen un saber como que no está presente, pero no está sistematizado, entonces no va viendo en algunas presencias, propongo entre comillas, de incongruencia, porque no tiene la misma estructura que nuestra mirada, y quizás en el diálogo uno va a tener que empezar a ver, pero lo importante es el acercamiento de la academia. Lo que pasa es que la academia tiene un absoluto rechazo, incluso la Universidad de Buenos Aires, que si bien es abierta, como en este caso, no siempre están tejiendo estos canales de diálogo. Incluso para mí deberían existir seminarios específicos, materias específicos que sean derechos de animales,
en diálogo con los pueblos originarios, interseccionalidades y denominadores comunes y tensiones que pueden existir. Es como muy específico. No sé si pude responder la pregunta porque tiene como muy también localizada plantear o resolver las cuestiones que se plantean. De hecho, en el caso del comento, acá una cuestión de punto en común. Cuando yo en su momento hice una queja ante la Defensoría del Pueblo de la Nación sobre la instalación de las megafactorías porcinas, varios líderes de los pueblos indígenas se presentaron y alegaron cómo iba a afectar su vínculo con los animales salvajes que habitaban en el impenetrable del Chaco. O sea que hay una preocupación de los animales, incluso muchos los consideran como congéneres o coterráneos, porque tienen muy presente esa idea, aunque no usen esas palabras, y eso está presente. Lo que ocurre es que no todos los animales le asignan el mismo valor, y a los que le asignen a un valor inherente, por ejemplo, un cerdo, digamos, o algún animal que ellos consuman, acuden a este ritual que, digamos, que va previo al permiso, como que hay una suerte de restablecimiento cósmico. Yo lo pongo entre comillas porque esas no son las palabras, eh, para reparar el daño que puedan generar. Y Tiene yo, mucho de componente simbólico. yo Gracias por la respuesta. solo para cerrar y complementar, son relaciones muy complejas, la relación humano-animal que se da en el seno de las comunidades originarias, pero no son irreductibles. Y yo coincido con el doctor Tony que el tema de una educación antiespecista en todos los grupos humanos va a ser la clave para poder ir generando la sensibilidad y que estas prácticas culturales se vayan adaptando. Porque por ahí decían, ¿no? No es una necesidad comer animales, esto es evidente, no. No es una necesidad utilizar animales en la medicina tradicional, no, se pueden ir adaptando. No es una cuestión de llegar y pretender colonizar a los pueblos originarios diciéndole eres un bárbaro porque estás utilizando un colibrí para metértelo en la nariz, ¿no? Y estaríamos incurriendo justamente en lo que pretendemos evitar. Entonces yo creo que aquí el tema de un diálogo constructivo y respetuoso, una educación antiespecista, es lo que nos va a llevar a transitar esto y a encontrar puntos de acuerdo, ¿no? Pero sí es importante que pues, tengamos nuestros argumentos bien armados antes de sentarnos a charlar con los demás, ¿no? Entonces, creo que es un gran aportación, ¿no? Entonces, bueno, creo que no hay más preguntas. Sí, acá por eso un comentario, nos gusta María que dice Argentina puede ser una guía antiespecista. En temas de pueblo originario estaría bueno hacer la guía, pero a tener en cuenta lo que se señaló hoy, que Rosy lo señaló un poco y yo después lo señalé, el tema de la consulta previa, consultar a las comunidades en las cuales uno va a educar y elaborar con ellos Claro. la guía antiespecista para tener en cuenta su cultura. Acá hay que ser muy cuidadoso al momento de elaborar las guías, los esquemas y talleres, hay que tener No, un acercamiento obviamente. previo. Sí, porque si no estamos incurriendo en un paternalismo irresponsable, ¿no? Y eso es horrible. Eso en México pasó durante todos los años 30, 40 y 50 del siglo pasado. Tremendo paternalismo de que desde el Estado se decía lo que debía hacer el indígena, cómo se debía educar el indígena, ¿no? Una cosa que se incurrió en lo que se conoce como indigenismo, esta visión romantizada del indito buena onda, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces yo creo que son temas bien complejos que requieren un abordaje interseccional, ¿no? Entonces, pues ahí es interesante, ¿no? Entonces, pues sí, hay mucho que repensar y discutir. Estoy revisando aquí las preguntas. El caso de Eli. Me pregunta Bere que qué opino del caso de Eli. Tengo mucha esperanza sobre el caso de Eli. Se han presentado varios amicus curiae. Yo he presentado en dos momentos procesales distintos amicus curiae y creo yo que es un asunto que está bien litigado, que ojalá tengamos ese antecedente de Eli. Para quienes no sepan, Eli es un paquidermo es una paquidermo que está prisionera en el zoológico de Aragón, si mal no recuerdo. Entonces, en unas condiciones tremendas, ¿no? Además tenemos, y lo cité en el amicus curiae, los casos argentinos, que aunque me diga Antonio que son 400 nomás, tenemos el caso de Pocha, Guillermina, se me fue el nombre ahorita de los otros dos elefantes, que bueno, fueron declarados sujetos de derecho y ahí van a Brasil bien contentos y son muy felices y tal, ¿no? Porque una de las preguntas que nos hacían, ¿y a dónde vamos a mandar a Eli? Pues a Brasil. O sea, si ya tienen ahí un tema ahí, está bien, ¿no? Última preguntita porque ya abusamos del tiempo. Bere, si quieres
¿quieres hacer tu última preguntita? No, era solo eso, lo de Eli. Ah, perdón, Yasky. Uy, ahora sí, Ay, penúltima perdón, pregunta. perdón. Ya, solamente que me gustaría saber su opinión sobre la jirafa que está en Ciudad Juárez. También es otro caso que a mí me impacta mucho y se me hace súper triste porque Oh, es que pobrecito. mi respuesta es sencilla. Mi postura sobre Eli es la postura que tengo sobre absolutamente todos los animales que están en zoológicos, no solo en México, sino en todo el mundo. O sea, Y no hay por una justificación ética, no hay una justificación educativa, no hay una justificación científica ni etológica para seguir manteniendo a los animales en esas condiciones. Y ojo, estoy hablando de zoológicos públicos y de zoológicos privados, porque algo que hemos visto emerger en nuestro país como consecuencia de la prohibición de circos con animales es que estos animales se vendieron a zoológicos privados. Cuando se prohibieron los circos con animales, el principal negocio de los zoológicos, ¿cuál era? ¿Saben cuál era? En México, no era el ingreso por taquilla, era la venta de ejemplares a los circos, ¿no? Cuando se prohíben los circos, se empiezan a ofertar y a vender zoológicos particulares. Esto aunado a un problema endémico no solo de nuestro país, sino de toda América Latina, que es el crimen organizado, y que una de las expresiones pseudoculturales de estos grupos es su apetito por tener colecciones de animales vivos. No hay narco que se precie que no tenga un zoológico privado. Si no, pregúntenselo a los hipopótamos de Pablo Escobar, que en Michoacán, cuando se confiscaron los bienes de un narcotraficante muy conocido como La Tuta, pues encontró un gran zoológico con ejemplares inimaginables. Entonces, ahí también es un tema de área de oportunidad, todos los animales en zoológicos, pero es un tema también importante, porque aquí en México enfrentamos el problema de la representación, que en Argentina ya no lo tienen, porque tienen la ley 14346, ¿no? En el cual se abre la posibilidad de que los animales puedan ser representados. Pero aquí en México eh, tenemos gran problema. Y lo del Benito Juárez, Yasky, te lo cuento despuesito para ya no abusar del tiempo, pero sin dar mucho detalle, quiero comentarte que el año que entra vamos a iniciar litigios estratégicos en varios zoológicos en conjunto con Anima Naturalis y otras organizaciones que ya tienen mucha experiencia en este tipo de litigios. Y evidentemente no nos vamos a olvidar del zoológico de Morelia. Ya lo tenemos ahí presente desde hace muchos años. Así que bueno, María, a ti me gustó también hoy hablar de un derecho animal internacional, una justicia como, a mí me gusta mucho Nussbaum en las fronteras de la justicia, habla de justicia global y multiespecie, ¿no? Entonces me parece que esas son las características que debe tener pues nuestra aspiración a la justicia en los próximos años, global y multiespecie. Así que bueno, pues muchísimas gracias, maestra Brenda. ¿Qué dispone usted? Muchas gracias, doctora. Pues ya nada más, la próxima semana nos vemos para la tercera sesión de este seminario y estaremos con la presentación del doctor Israel González Marino, que también nos va a acompañar. Muchísimas gracias, doctora, por todo lo que nos comparte. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias a todos quienes me acompañaron y que nos ayudan a construir estas ideas. Que tengan excelente día y nos vemos el próximo martes para acompañar a Israel, que, bueno, como todos nuestros ponentes, quitando a la que habla, son de primerísimo nivel y seguramente nos van a dar muchas ideas. Vamos a revolucionar. Muchas gracias. Bonita tarde a los que están en Argentina y en Chile. Y gracias, Alex, por la corrección. India es el país ya más poblado del mundo. Entonces, eso fortalece mi estadística. Muchas gracias, Alex. Bye. Saludos, Rosy, saludos a todo el grupo Bye, de CINTE Antonio. también. Gracias. Gracias, maestra Brenda, por el apoyo. Ay, de que con gusto, doctora. Bye.